Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una historia escalofriante que no podrán olvidar, el último viaje de Samuel. Samuel Rivas había llegado a los 34 años con la sensación de que su vida se deslizaba entre sus manos como arena fina, inaprensible e irrepetible. Escritor frustrado, caminaba por la ciudad con la mirada perdida, siempre cargando una libreta que permanecía mayormente vacía, como si cada página estuviera hecha para reflejar el vacío que sentía en su interior. Sus días transcurrían entre cafés mal iluminados y librerías polvorientas, observando a los demás vivir mientras él permanecía atrapado en un limbo de ideas que nunca se concretaban. El bloqueo creativo lo había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre que recordaba lo que soñaba con hacer, pero no encontraba fuerzas para cumplirlo. Fue en uno de esos bares de mala muerte entre el humo espeso y conversaciones apagadas, donde escuchó hablar al vagabundo de la leyenda del tren de la medianoche, un convoy que recogía a los que habían olvidado quiénes eran y los arrastraba hacia un destino imposible de comprender. El vagabundo tenía los ojos encendidos por una fiebre inhumana y los dientes carcomidos por el tiempo, y su voz, rasposa y temblorosa, parecía atravesar el alma de Samuel. Si escuchas su silbido, ya estás marcado. Recoge a los que ya no saben quiénes son. La frase se incrustó en su mente como un hierro ardiente, despertando un miedo mezclado con una fascinación que era imposible de ignorar. Cada noche Samuel se encontraba reviviendo la advertencia en sueños y vigilia, sintiendo que ese tren no era solo una leyenda, sino un llamado que lo elegía un hilo invisible, que tiraba de él hacia algo que no podría comprender hasta estar completamente dentro. Durante días, la obsesión creció, transformando sus noches en pesadillas interminables. Vía tras vía se extendía la visión de un tren envuelto en niebla, con ventanillas iluminadas que ofrecían un resplandor extraño, fantasmal, y a través de ellas veía pasajeros inmóviles que parecían mirarlo, con sus labios sellados y ojos penetrantes. Cada murmullo de su propio nombre lo despertaba con un sobresalto, y cada mañana se encontraba sudando y temblando, preguntándose si la línea entre el sueño y la realidad se estaba borrando. Pronto comprendió que no se trataba de curiosidad ni de valentía, sino de un destino inevitable, una atracción que lo estaba arrastrando sin opción de resistencia. Samuel decidió seguir el llamado. Una noche sin luna caminó hacia la estación abandonada, sintiendo cómo cada paso lo acercaba a un punto de no retorno. Su libreta y su pluma eran su único amuleto, pero también un recordatorio de que el arte y la vida que había descuidado podrían desaparecer para siempre. Cada farol apagado que cruzaba parecía mirarlo con indiferencia, y la bruma que se levantaba de los adoquines mojados le cubría los pies como si quisiera envolverlo y arrastrarlo a la oscuridad. Caminó por los andenes desiertos con el corazón golpeándole en el pecho, sabiendo que estaba entrando en un mundo que no pertenecía a los vivos ni a los muertos, un lugar donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo y los recuerdos se distorsionaban hasta perder significado. La estación era un cadáver de hierro y piedra, una reliquia olvidada que aún susurraba secretos de viajeros que nunca llegaron a destino. Los relojes detenidos marcaban las 12 exactas. Los asientos astillados se alzaban como figuras de madera fantasmal, y las vías cubiertas de maleza parecían extenderse hacia el infinito. Samuel encendió un cigarrillo, y el humo ascendió lento, casi solidificándose en el aire frío. Sintió miradas invisibles examinándolo desde la oscuridad, y por primera vez en años, experimentó la sensación de ser observado por algo que entendía sus miedos más íntimos. Justo a medianoche, un zumbido metálico resonó en las vías y un tren negro emergió de la niebla, flotando como un espectro sobre rieles oxidados. Sus ventanillas proyectaban un resplandor mortecino que iluminaba los rostros vacíos de los pasajeros, y de su chimenea brotaba un humo denso que se negaba a disiparse. Samuel sintió un vértigo profundo. Sabía que estaba presenciando lo imposible. Sus piernas temblaban, su respiración se aceleraba y una parte de él deseaba huir, aunque otra parte sabía que su destino estaba sellado en el instante en que sus ojos se posaron en aquella máquina. La primera puerta del vagón se abrió sola, invitándolo a entrar, y Samuel cruzó el umbral con una mezcla de fascinación y terror. Dentro, el vagón estaba impecable, casi irreal. Alfombras rojas, asientos de terciopelo,
lámparas encendidas que lanzaban una luz cálida y ordenada. Sin embargo, los pasajeros estaban rígidos, inmóviles, con la mirada fija al frente. Sus rostros, extrañamente familiares, despertaban en Samuel un miedo profundo, un sentimiento de que lo estaban juzgando, de que él ya pertenecía a ese lugar de alguna manera, aunque no comprendiera cómo. Mientras avanzaba por el pasillo, la mujer del sombrero le habló directamente en la mente. «Samuel Rivas, ya escribiste este viaje». Intentó anotarlo en su libreta, pero la tinta desapareció, como si la realidad se negara a registrar lo que ocurría. Su corazón latía desbocado, y comprendió que aquel tren lo conocía mejor que él mismo, que cada paso que daba ya estaba previsto y documentado, como si fuera parte de un relato escrito mucho antes de que él naciera. El tren comenzó a moverse y Samuel trató de abrir la puerta trasera, solo para encontrarla cerrada y fría como piedra. Comprendió que no podía escapar. Debía avanzar, enfrentar cada vagón y sobrevivir al horror que se desplegaba frente a sus ojos, aunque sintiera que cada instante lo vaciaba de su humanidad. El segundo vagón estaba lleno de jaulas oxidadas con cuerpos famélicos golpeando los barrotes, susurros desgarradores llenando el aire. Entre los murmullos, Samuel escuchó su nombre repetido una y otra vez. Uno de los cuerpos le entregó un cuaderno manchado de sangre y al abrirlo vio su propia letra, describiendo cada acción que estaba viviendo, como si su destino ya estuviera escrito y él solo fuera un actor cumpliendo su guión. Samuel dejó caer el cuaderno, temblando, y corrió hacia el siguiente vagón, ignorando los lamentos y gritos que se elevaban detrás de él. El miedo se mezclaba con una urgente necesidad de sobrevivir, de escapar de un lugar donde su identidad se desintegraba lentamente. El siguiente vagón era un comedor iluminado, con mesas largas y manteles blancos que parecían puros, aunque los platos contenían restos humanos. Frente a él, un doble suyo, envejecido y con ojos vacíos, sonrió con dientes ennegrecidos. «Ya cenaste aquí, y lo harás de nuevo». Samuel se quedó paralizado cuando vio que el plato frente a él contenía sus propios escritos, hojas ensangrentadas pegadas a sus manos como si fueran carne viva. Desesperado, atravesó el vagón oscuro que lo llevó a la figura más aterradora, el maquinista. Encorvado, con uniforme raído y manos convertidas en garras, manipulaba palancas con precisión sobrenatural. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro oxidado, y cada respiración parecía resonar como un golpe en el pecho de Samuel. El maquinista giró la cabeza hacia él y dijo: «El tren no elige al azar. Recojo a los que dejaron de existir mucho antes de subir». Samuel gritó que quería bajar, que aún tenía vida afuera, pero el cristal frente a él se transformó en un espejo mostrando su reflejo rígido e inmóvil, idéntico a los demás pasajeros. La desesperación lo llenó, entendiendo que su destino ya estaba sellado. Caído de rodillas, comprendió que ya no tenía control. Sus gritos se perdieron en el vacío mientras el maquinista avanzaba y susurraba: «Dejaste de existir el día en que tu pluma se convirtió en ceniza». Samuel sintió cómo su realidad se desmoronaba, cómo sus recuerdos se borraban lentamente y cómo cada latido de su corazón lo acercaba más al olvido. En un último intento de rebelión, abrió la puerta trasera y se encontró frente a un abismo infinito. No había suelo, ni cielo, ni rieles, solo vacío absoluto. Quiso saltar, pero sus piernas no respondieron. El tren lo había atrapado, convirtiéndolo en parte de su destino, parte de un ciclo que no tenía fin. Los pasajeros comenzaron a cantar, un murmullo grave y rítmico que repetía su nombre y arrancaba recuerdos de su infancia, de su madre, de la mujer que amó, borrando su identidad lentamente. Samuel comprendió que cada fragmento de su vida se desvanecía ante sus ojos, dejando solo una sombra de lo que fue. Abrió su libreta y escribió desesperadamente: «Si alguien lee esto, no busque el tren. El viaje no tiene regreso». Pero la tinta desapareció antes de terminar la frase, absorbida por el vacío y el poder del tren, como si todo intento de resistirse fuera inútil. El convoy vibró. Las lámparas parpadearon y la oscuridad lo envolvió todo. Samuel intentó correr, pero no había vagones, ni pasillo. Solo un silencio absoluto que parecía devorarlo. Cuando la luz volvió, Samuel ya no era él. Estaba rígido en el primer vagón, convertido en un pasajero más,
con ojos apagados y rostro desdibujado, atrapado eternamente. El maquinista soltó un silbido prolongado que resonó en el vacío, y el tren avanzó, llevando otra alma que nadie recordaría jamás, sumándose al ciclo de condena que repetía eternamente. Afuera, la estación permanecía vacía, con el banco donde Samuel había esperado y su libreta cerrada, completamente en blanco, como si nunca hubiera existido. Con el paso de los días, algún curioso podría encontrar la libreta y sentir un escalofrío inexplicable. Tal vez pensarían que era solo un cuaderno abandonado, pero si prestaban atención, podrían escuchar un silbido lejano que parecía atravesar la noche. La leyenda continuaría, afirmando que cada tanto aparece un nuevo pasajero, borrado del mundo de los vivos, atrapado en el ciclo interminable del tren de la medianoche, un viaje que nadie puede olvidar pero del que nadie puede escapar. Lo que nadie sabría es que Samuel había soñado el tren antes de subir, que había intentado escribirlo, y que en el fondo siempre había sido parte de él. Quizás el vagabundo del bar también era un pasajero atrapado, enviado para atraer nuevas víctimas al ciclo eterno. Y así, el nombre de Samuel Rivas desapareció de la memoria de los vivos, borrado incluso de su propia historia, condenado a repetir eternamente el viaje sin fin, unido al coro de los olvidados que repiten en la oscuridad: Samuel, Samuel. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse para más relatos de terror. Nos vemos en el próximo video.